Este podcast es público y ajeno a cualquier partido político. Queda permitido el uso para todo fin que involucre desnudar y desentrañar los enredos de la mente. Hola neuronautas, bienvenidos a la temporada 2 de Neuronando, el podcast donde exploramos todo lo que hace vibrar tu mente. Yo soy Montserrat Fierro y estamos grabando desde UC Recording Studio, los estudios de la Universidad de la Comunicación. Prepárate para conversaciones frescas, datos sorprendentes y esa chispa de conocimiento que nos ayuda a entender mejor nuestras pasiones. Así que sube el volumen y acompáñanos en esta nueva aventura cerebral. Comenzamos. Hola neuronautas, estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Hoy traemos un tema que creo que de pronto nos cuesta trabajo abordar, entonces por eso traje a la experta de expertas en este tema para que nos platique un poco sobre qué es, cómo lo podemos abordar, que nos dé algunos consejos. Y bueno, si tú te sientes identificado, te quedas con alguna duda, mándanos tus comentarios en nuestras redes sociales donde nos estés escuchando y nosotros tal vez después hagamos otro programa que seguro será necesario. Yo soy Montserrat Fierro, estamos aquí en UC Recording Studio en la Universidad de la Comunicación y me acompaña Isabel Zuviría. Por favor, Isabel, preséntate. Hola Monse, primero que todo, gracias por la invitación. Pues yo soy Isabel Zuviría, soy tanatóloga, soy psicopedagoga, soy psicoterapeuta también. Tengo una maestría en educación, dirijo Certeza y soy profesor titular del Instituto Mexicano de Estudios Tanatológicos y Psicológicos. Es decir, me dedico a dar terapia de apoyo a personas en duelo, pero también a formar terapeutas en esta área. Ok, qué interesante. Ya ven, les dije, la experta de expertas. Y Isa, a mí me gustaría que platicáramos hoy sobre duelos no resueltos. O sea, creo que de pronto nos quedamos con la idea de que un duelo solamente es cuando alguien cercano fallece y tal vez no. Entonces quisiera primero que nos platicaras un poco qué es el duelo. Mira, Monse, el duelo es ese proceso que nos da nuestro cerebro como la oportunidad de adaptarnos ante una pérdida o cambio significativo. Es un tiempito, ¿no? A veces largo, a veces corto, que nos llevamos para aceptar lo que sucedió, poder adaptarnos y continuar. Ok. Y entonces, ¿qué sería un duelo no resuelto? Esa pregunta es súper interesante porque no necesariamente un duelo no resuelto es malo. Ok. Un duelo que acaba de empezar porque la pérdida o el cambio significativo recién sucedió es un duelo no resuelto, está empezando. Un duelo que se llega a complicar porque no tenemos a lo mejor suficientes recursos de afrontamiento, porque a lo mejor nuestra gestión emocional no es adecuada, porque a lo mejor tenemos problemas de salud mental aumentados u otros factores de riesgo que pueden ser intrínsecos a la persona o factores externos, pueden llevar a que se alargue ese duelo y tenga complicación, ya sea que se cronifique, ya sea que se sume a otras situaciones. Eso también es un duelo no resuelto. Un duelo que está transitándose, que está en tiempo, digamos, normal y transcurriendo con los recursos de afrontamiento de la persona que va poco a poco tratando de lidiar solita con esto, también es un duelo no resuelto. El problema es cuando los duelos no resueltos se extienden en el tiempo. Ahí es donde podemos tener afectación en nuestra vida. No funcionamos igual en nuestras relaciones interpersonales y en cómo nos sentimos con respecto a vivir. Claro. Y entonces, pensando en cuáles podrían ser las causas de que no se resuelva un duelo. Bueno, la primera es que la pérdida o el cambio significativo esté reciente. La segunda puede ser que la persona tenga escasos recursos para afrontar esto. ¿Cuáles son los recursos que tenemos las personas? Nuestra autoestima con todos sus pilares: autoconocimiento, autoconcepto, autocuidado, autorrespeto, autovalía, que eso no esté bien fortalecido o desarrollado. Otro es la resiliencia. La resiliencia, aunque creemos que se dispara en automático, en realidad es una habilidad que se va desarrollando y se va fortaleciendo. Otro recurso que pudiera verse afectado es la inteligencia emocional. Si no sabemos identificar qué sentimos, cuándo lo sentimos, dónde lo sentimos, qué lo detona, qué lo calma, no voy a saber manejarlo, ni siquiera voy a saber qué estoy sintiendo, ¿no? Y se me puede desregular.
Otro es la red social de apoyo. Las personas somos eminentemente sociales, como decía Aristóteles, somos un zoon politicón, y entonces necesitamos primero de personas cercanas que avalen que sí es realidad la pérdida, que sí sucedió ese cambio significativo, que no estoy loco, que tengo razón de sentirme como me siento, y segundo, que me vayan acompañando. Cuando el cambio que ocurre o la pérdida no recibe el aval social o no tengo quien me acompañe, pues eso va complicando las situaciones. Y por último, las redes religiosas y también espirituales de apoyo. Si no me siento conectado, si no siento que hay algo más fuerte que sostiene mi espalda, que guía mi camino, llámale Dios, divinidad, universo, como quieras, voy a sentirme sin rumbo y quizás hasta sin motivo para seguir existiendo. Sí, lo que dices es súper importante, o sea, tener como este colchón, diría yo, ¿no? O sea, tanto emocional como social como espiritual para afrontar las pérdidas, ¿no? Uh-huh. Pero, y me gustaría regresarme un poquito porque de pronto es como, ¿qué podría representar un duelo? O sea, pensando en lo que yo decía, normalmente lo entendemos como el duelo viene a partir de que alguien cercano a mí ya no está, ¿no? O sea, fallece. ¿Qué pasa? ¿Qué otras cosas nos pueden generar un duelo? Ok, mira, todo tipo de pérdida. Podemos perder seres queridos. Y aquí incluso podemos incluir a los animalitos de compañía por el vínculo que llegamos a tener con ellos. Podemos perder objetos muy valiosos. No me refiero a las llaves, sino a lo mejor la casa de tus sueños o aquella joya de familia que heredaste y que más que valor material lleva toda la historia de tu familia. Podemos perder situaciones, estatus como un trabajo, estar casado o soltero. Podemos perder la salud, podemos perder el arraigo que te da vivir en un país o en una ciudad y tenerte que cambiar y enfrentar o afrontar cosas nuevas. Podemos perder todo aquello que te lleve a tener una rutina que te hace crear como seguridad, estabilidad. Es decir, cualquier cambio significativo o cualquier pérdida de algo a lo que te hayas apegado afectivamente puede ocasionar un duelo. Claro, y yo te voy a decir, lo menciono porque a veces este acompañamiento, como tú decías, de las redes de apoyo y que las personas reconozcan que estás en duelo, pues es más fácil, por así decirlo, cuando hay una muerte, por ejemplo, ¿no? Pero si de pronto a mí me pasó en algún momento que perdí la primera empresa que abrí hace algunos años y cuando transité por eso nadie entendía por qué estaba yo tan deprimida, ¿no? O sea, como que pues ya abre otra empresa o busca trabajo, ponte a hacer otra cosa. O sea, como que no todos los duelos, creo, pueden ser reconocidos de la misma manera y esto puede ayudar a que sea un tema no resuelto, ¿no? Tal cual, Monse. Justamente los duelos invisibilizados son los que suelen convertirse en esos duelos no resueltos que afectan nuestra vida. La infertilidad es algo que no le hablas a cualquier persona. La pérdida perinatal, por lo general la gente te dice, pues ten otro hijo y ya no pasa nada, ¿no? O conoces a gentes después, a personas después, muchos años de que has perdido ese bebé y ellos ven que tienes los hijos que tienes vivos, pero no saben que llevas, ¿no?, en el corazón ese otro bebito. Claro. Pérdidas de cosas que pareciera que se pueden suplir o sustituir y que de algún modo son intangibles, como trabajos, como empresas, estudios, todo lo que tiene que ver con los sueños, porque eso hace que perdamos expectativas. Se le conoce como futuro no vivido y eso también se duela, el futuro, aunque no haya llegado, pero eran tus planes. Y te puede generar desesperanza, ¿no? También. Duelos que vengan por cambios que pareciera que son para mejora, como cuando migras. A lo mejor te vas a otro país por una beca, por tener mayor conocimiento, reconocimiento, estatus. Pareciera que todo es bueno, pero no se reconoce lo que estás dejando y puedes extrañar. Entonces esos duelos invisibilizados justamente son los que más nos cuesta trabajo poder transitar y tornar en una oportunidad de crecimiento personal y que se pueden quedar no resueltos porque acabamos evadiéndolos para funcionar. Claro. Y luego también como estas, por ejemplo, pérdidas de amistades, pérdidas de pareja, que bueno, es como igual, más visible cuando es un divorcio, por ejemplo,
pero hay parejas que llevan juntas muchos años y de pronto ya no lo están. No necesariamente transitan un divorcio por el tipo de relación, pero también se vuelve un duelo, ¿no? Claro, son muy avaladas socialmente, por ejemplo, la viudez. Uh-huh. Pero algo que puede ser una elección personal, como el divorcio, como una ruptura, como que te ghostearon, ¿no? Y ya te dejaron de hablar, perdiste la pista, te bloquearon de todos lados. Eso pareciera que es elección personal y es por lo tanto fácil de superar y no necesariamente. Exacto. Y fíjate que me ha llamado la atención que de pronto analizando un poco las conversaciones que he tenido con algunas personas, amigos y, en fin, personas cercanas, he notado que hay personas que, aunque han transitado duelos muy dolorosos, o sea, pérdidas de familiares, ahora que fue pandemia, hubo varios amigos que perdieron varios miembros de su familia, ¿no? Y entonces transitaron a través de eso con un acompañamiento y como con todo esto que tú mencionas, y los veo como con eso resuelto, ¿no? O sea, no quiere decir que no extrañen o no les duela, pero sí resuelto, ¿no? Y he tenido contacto con otras personas que les pasó algo hace 20 años, que a lo mejor fue un suceso muy traumático, pero que sigue ahí. O sea, aunque lo hablan y lo tienen como presente, sigue estando como entorpeciendo un poco su salud mental o un poco el que avancen hacia otras cosas. ¿A qué crees qué crees que es lo que pasa para que alguien pueda como dejar algo y seguir, trascenderlo? No sé si estoy escogiendo las palabras adecuadas, pero te capto ¿sí? Perfecto, sí. Mira, las pérdidas familiares de algún modo son esperadas, ¿no? Esperamos que los chicos se entierren a los grandes, ¿no? Incluso el adulto mayor es aquel ser humano que tiene permiso de morirse, los demás no. Entonces, en ese sentido se superan más porque son esperadas. Culturalmente nos educan a que eso va a ocurrir. Son las pérdidas abruptas o que no caen en estos clichés esperados las que más duelen. Eso por un lado. Por otro lado, hay eventos que dejan en nosotros una huella de trauma profundo y se les conoce como memoria madre traumática. Okay. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Se guarda un archivito, una etiqueta emocional asociada a ese evento adverso que vivimos. De entrada, el cerebro lo califica como agradable o desagradable y guarda el archivo. Entonces, cuando vives otro evento adverso, va a buscar en el archivo a ver si ya sintió eso. Y si eso fue muy amenazante, muy difícil de salir adelante, se revive porque es el archivo de la etiqueta emocional que ha guardado el hipocampo en el cerebro. Y entonces se va creando memorias sensoriales ligadas a la primera memoria. Por eso se le llama memoria madre traumática. Imagínate una nave nodriza, como nos han enseñado que es, y que salen muchos ovnis. Entonces la nodriza es la memoria madre traumática y los ovnis son las memorias sensoriales que salen vinculadas a esa etiqueta emocional. Entonces no te está doliendo el evento de ahorita, sino toda la cadenita que llevas detrás hasta llegar a la memoria madre traumática. Y por eso cuesta trabajo salir adelante, porque no es lo de ahorita, es toda la cadena, todos los eslabones, lo que necesitas superar, lo que necesitas lograr afrontar. De hecho, las personas tenemos dos tipos de afrontamiento, uno adaptativo y uno desadaptativo. Los dos tienen la misma función, que sobreviva al impacto de eso que está sucediendo, que no te mueras ante el shock inicial de lo que te está pasando. El primero te permite integrarlo, adaptarte y continuar, puedes tú solito. El segundo no. Lo vives como de manera fragmentada y cada vez que intentas como salir adelante solo, el cerebro dice no, esto es amenazante y te quedas en modo sobrevivir. Pura supervivencia, no lo integras ni te adaptas. Pero es por esto. Entonces, por eso es muy importante fortalecer los recursos de afrontamiento, identificar qué está pasando, porque a veces no hay que trabajar lo que sucedió ahorita, sino la cadenita. Exacto, de dónde nace como ese dolor, por así decirlo, ¿no? Así es. Oye, y justo ahorita que hablabas de, pues ten otro hijo, ¿no? O busca otro trabajo, o pues vuélvete a casar. Yo qué sé, todas estas cosas que te dicen cuando es como reemplazar algo justo en el proceso de duelo. ¿Qué pasa cuando una persona sí hace esas cosas? O sea, tiene un duelo no resuelto, tipo, no sé, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Y entonces, en vez de pues tratar eso y como solucionarlo, trabajarlo con terapia, con sus redes de apoyo, luego consigue otra pareja.
Pues en el caso de los duelos, un clavo no saca otro clavo. Al contrario, lo anestesia. Los duelos no desaparecen, regresan corregidos y aumentados ante la siguiente pérdida. Incluso si no tuvieras algo que funcionara como sustituto. Si simplemente haces como que no pasó nada, te saturas de actividad y continúas, ese duelo va a seguir. Imagínense una escalera de caracol. No sé si alguna vez han visitado el Museo de Cera de la Ciudad de México. Sí. Bueno, después de que pasas... Vayan, por cierto, es maravilloso. Después de que pasas por todas las estatuas de cera de los famosos, bajas una escalera de caracol que se va, como todas las escaleras, de ese tipo, haciendo más angosta, como un embudo hacia abajo. Y llegas a la parte oscura donde están los personajes de terror. Ajá, exacto. Y se escuchan, ¿no? Los aullidos, alaridos, los lamentos. Bueno, muchas personas no soportan estar ahí y se salen por la puertita que va a la zona infantil y ya se van. Sí, exacto. Y otras atraviesan la parte de terror. Bueno, así es vivir duelos que has evadido o que has sustituido con algo. Estás bajando la escalera y te estás metiendo a la parte de terror. Y cada vez se le conoce como espiral descendente justamente. Cada vez el detonador va a ser menor y tu respuesta mayor. Es decir, a lo mejor ya no vives una pérdida grande, es algo más pequeño, pero tu respuesta va a estar magnificada porque has sumado esos duelos o sustituiste para funcionar. Los duelos se tratan de sentir, Monse, no de entender ni de funcionar. Y ahí es donde nos metemos el pie. Nosotros siempre queremos entender, razonar para poder continuar. Sí, y es que justo el sustituir, ¿no? Esta pérdida por otra sin haber resuelto el por qué perdiste la primera es lo que te puede generar, como dices después, problemas más profundos, ¿no? Sí, de hecho, ese efecto de sustituir también se le conoce como momificación. Puede ser que a lo mejor murió un ser querido y tú tratando de retenerlo y de negar lo que pasó porque te duele profundamente aceptar y afrontar esa ausencia, deja sus pertenencias como museo. O puede ser que finges que no te dolió la ruptura de pareja y rápido ya andas con otra persona. O puede ser que no sientes que terminó ese trabajo y rápido ya estás emprendiendo algo nuevo, pero sin la ilusión verdadera, sino nada más de relleno. Pero desafortunadamente no son las únicas cosas que pueden dar lugar a que esos duelos no se resuelvan adecuadamente. Hoy tenemos la inteligencia artificial, que no te permite hacerte a la idea del cambio. Y por ejemplo tenemos animaciones en fotografías, es verdad, pláticas con las personas. Entonces el cerebro nunca llega a entender que sí pasó, que sí es real y que tiene que continuar con su proceso. Está engañándose como de reencuentros falsos. Y tenemos muchos recursos que favorecen esta momificación. Algunos recursos de la inteligencia artificial si no son usados adecuadamente. Tenemos objetos de transición como los ositos conmemorativos, los cojines conmemorativos. Eso puede mandar el mensaje de que es el sustituto de aquello o aquella persona que perdiste. ¿Y qué pasa? El cerebro no logra iniciar el proceso de duelo, que es un proceso de desapego una vez que se acepta que sí hay ausencia. Claro. Sí, claro. Y ahorita que decías eso me estaba acordando de un capítulo de Black Mirror, no me acuerdo cómo se llama, pero de que justo hay una inteligencia artificial que toma como la conciencia del esposo que se murió. Y entonces, pero termina siendo hasta un robot y todo con su forma física. Está muy bueno, véanlo. Y pero aún sin inteligencia, si me permites te cuento un caso. Me tocó atender una vez a una persona cuyo hermano murió. Y entonces esta chica se quedó con el teléfono de su hermano y seguía mandándole mensajes de WhatsApp. Y le seguía mandando videos y tal. Pero llegó un punto donde ella se iba de paseo y le compartía las fotos y luego se contestaba. Y después posteaba en sus redes que le había contestado el hermano. Ella llegó a un punto donde no aceptó la realidad de la pérdida y se creó su propia realidad. Sí, totalmente su propia realidad. Para tratar de aliviar el dolor tan profundo que sentía. Pero esto solamente engaña al cerebro y nunca empiezas a duelar. ¿Y qué pasa? Se queda el duelo no resuelto, que como ya vimos se va a unir a otras cosas, a memorias de trauma, a nuevos duelos y te va costando poder funcionar. Estas personas además se aíslan y la soledad tiene efectos adversos muy fuertes en las personas. Sí, porque la soledad no deseada, diría, ¿no? Uh-huh. De pronto puede ser igual de dañina que muchas otras cosas, ¿no? Muy. Puede llevar a las personas a la muerte.
En la soledad. La soledad no deseada prolongada. En situaciones de salud mental con prolongado nos referimos a que duren más de 9 meses. Ok. Entonces, cualquier situación que dure en situaciones de salud mental más de 9 meses ya puede tener efectos adversos en las personas. Entonces, por eso es importante el acompañamiento, ¿no? Y las redes. Oye, y fíjate que cuando estábamos platicando un poco, intercambiando el tema para el podcast, yo pensaba, en mi primera vida, yo estudié Relaciones Internacionales y entonces soy muy fan de la historia. Y entonces de pronto cuando veo algunas cosas en las que hemos avanzado, porque sí creo que hemos avanzado muchísimo a cómo estamos hoy en la sociedad, digo, ¿qué será? ¿Que antes estábamos más acostumbrados a la muerte y por eso era más fácil? ¿O en realidad nunca ha sido fácil? O sea, yo pensando en las familias que tenían 12 hijos y de esos se morían 3, que de pronto vivían en una granja y pues tenían que matar al cerdito, que además era medio mascota, ¿no? Y se lo comían. Uh-huh. O sea, y había como estas guerras, ¿no? Donde murieron tantos millones de personas. Tal vez en México no lo vivimos tan de cerca, si acaso la revolución, pues, pero me refiero como a estas grandes guerras que hubo en Europa. ¿Qué pasa? O sea, ¿antes era más fácil o en realidad nunca ha sido fácil? ¿Tú qué opinas? Nunca ha sido fácil, al menos desde la historia de la tanatología, ¿no? Es lo que nos dejan ver. Nunca ha sido fácil. Sin embargo, hoy estamos más conectados a nivel conectivismo digital, pero más desconectados de las personas. Y entonces no, entonces estábamos conectados entre personas. Okay. Porque, por ejemplo, de la época victoriana, ahorita que decías de la parte de duelar, ¿no? Que guardaban cosas de que el pelo, ¿no? Y hacían como relicarios y cosas ahí que hoy yo las veo medio macabras algunas, pero era parte de cómo transitaban esos duelos en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué era? Que tenían como este apoyo familiar, de comunidad, de hasta una congregación religiosa. ¿Qué era? ¿Cuál era la diferencia entre poder manejar esto que era tan presente a ahora que nos cueste tanto trabajo? Por un lado, la contención social. Acuérdate cómo eran las sobremesas más importantes que las comidas. Había salones, ¿no? Para ir a fumar, tomarse la copita. Es decir, esta parte era muy importante. Acuérdate de estas fotos que se tomaban con las personas fallecidas para mantener su memoria. Los rituales religiosos eran muy importantes, más que ahora, porque implicaban como entregárselo a Dios y cerrar el ciclo. Hoy en día tenemos mucho menos de esos rituales, sobre todo en el escenario que nos genera este tiempo, ¿no? Después de la pandemia, donde todo se trastocó, ¿no? Todo se volvió más breve, todo se volvió virtual, menos tangible, y eso afecta a las personas, ¿no? Y también, pues hay una realidad en este percibirse todavía confinado, todavía desconectado, todavía en soledad. Claro. Y es que ahorita que decías esta parte virtual, ¿no? A mí me pasó en pandemia, no sé si a alguien que nos esté escuchando o a ti también, pero de pronto Facebook me traía recuerdos, ¿no? Con personas que fallecieron y para mí era complicado, o sea, de pronto como ya estaba en un día tranquilo, ¿no? Y venía este recuerdo virtual, ¿no? Y como tú dices, ¿en qué? Porque hay personas que no vemos en años, pero de pronto te sale algo y dices, pues por ahí está, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando realmente ya no está la persona, ¿no? Se recrudece todo. De hecho, se considera que existen 4 grandes momentos que nos van a recrudecer la ausencia. Ahorita te digo cuáles son. Esos momentos provocan algo que se llama reacciones de aniversario o síndrome de aniversario, también se llama así, que es volver a sentir las manifestaciones del duelo. No importa si hace 30 años que mi ser querido falleció, como mi cerebro guarda esta etiqueta emocional de las que les hablaba hace rato, vuelvo a sentirme así. Seguramente les habrá pasado que amanecen bajoneados, no saben qué pasa y, es aniversario luctuoso de mi abuelita o de mi mejor amiga. O sea, la memoria neuronal no nos falla. ¿Por qué? Porque fueron eventos adversos ante los cuales tuvimos que sobrevivir. ¿Cuáles son estos momentos?
Ajá. El primero es cuando se acaban los rituales funerarios. Ya no tienes a la gente encima de ti dándote el pésame, cuidándote y te quedas solito por primera vez. El segundo es a los 3 meses de ocurrida la pérdida. En ese momento ya la gente siguió con su vida normal y tú estás en el mero clímax emocional. Puede suceder incluso que te enojes mucho porque pareciera que ya se olvidaron de eso o de esa persona que perdiste. Ok. El siguiente son todas las festividades. Día del niño, de la madre, cumpleaños, día del padre, Navidad. navidades, años nuevos, el día que me iba de vacaciones, que tenía el concierto, todo eso. Me recrudece la ausencia, ¿no? Me recuerda el futuro no vivido, eso que ya no va a ser. Y por último, los aniversarios luctuosos. Todo esto es tu cerebro haciéndote sobrevivir, recordándote que viviste algo adverso, fue amenazante y vuelves a sentir lo mismo. Ok. Incluso puedes extrañar a la persona porque también hay este recuerdo de la dopamina que liberábamos cuando estábamos en su presencia y se genera oxitocina para prolongar ese efecto. Claro. Ok. Y entonces, pensando en estas 4 etapas, ¿cuáles serían, digamos, estas estrategias que tú que nos podrías compartir para abordar estos duelos no resueltos? Primero que todo, identificar si tengo un duelo no resuelto. ¿Cómo me doy cuenta? Si mis relaciones interpersonales se han visto afectadas. Me estoy peleando con todos, o me estoy aislando, o ya fastidié a todos y no me hablan. Si estoy teniendo sesgos de carácter como de amargura, es decir, todo me molesta. Si alguien por allá habla, pienso que habla mal y de mí, ¿no? Si alguien por allá se ríe, pienso que se está riendo de mí. Si alguien saca la basura, pienso que es para apestar, ¿no? El lugar donde yo estoy. En fin, empezamos a tener esta conducta de sesgos de carácter como de amargura. Si me siento fatigado todo el tiempo, desmotivado, desmotivada. Incluso si empiezo a somatizar las emociones, no solo las presento con sus rasgos característicos, sino empiezo a tener alergias que no tenía, problemas gastrointestinales que no tenía, dolores musculares que no tenía. Esto me habla. Insomnio. Claro, ¿no? insomnio, exacerbación de rasgos ansiosos, he perdido el deseo de hacer cosas o ya no siento el mismo placer que sentía antes. Esto se conoce como anedonia. Esto puede ser indicador de que estoy teniendo duelos no resueltos. Una vez que lo identifico, es importante pedir ayuda. El tanatólogo es el especialista adecuado para apoyarte. Pero sin embargo, muchos terapeutas están capacitados para identificar y guiarte un poco, aunque el tanatólogo es el especialista que te va a permitir salir adelante. Porque si estas manifestaciones se prolongan, puedes caer en algo que se conoce como desesperanza, que es derrotarte ante la vida, caer en un aburrimiento y llegar a desear no estar vivo. Ok. Entonces, pensemos que a lo mejor, digamos, no podemos o ya pasamos, porque también creo que a algunas personas les pasa que puede ser que acudan a lo mejor a una terapia, no necesariamente con un tanatólogo, y medio resuelven y medio arreglan, pero no al 100%, y eventualmente vuelve a salir como un tema, un duelo no resuelto. Entonces, ¿qué consejos les darías a quien nos esté escuchando que diga, híjole, sí tengo un duelo no resuelto por un trabajo, por una pareja anterior, por algo que ahí dejé sin resolver? Ok. Como el duelo se trata de sentir más que de entender, el foco hay que ponerlo, la atención hay que ponerla en lo que estoy sintiendo, sea emoción o sentimiento. La emoción se apaga y el sentimiento perdura en el tiempo, pero surge de una emoción. Entonces existe un método que se llama RIAST, por las siglas de su nombre, y estos 5 pasos nos pueden servir para ayudarnos, ya sea a identificar qué estoy sintiendo y si sí estoy en esta condición o ayudar, ¿no? Entonces ahí les va. El primer paso es reconocer qué siento. Piensa en tu cuerpo dónde sientes las emociones. Casi siempre nos enseñan por viñetas a reconocer la emoción en el otro, pero no a reconocerla en nosotros mismos. Las emociones siempre generan una sensación fisiológica. A lo mejor la sientes en el estómago, a lo mejor en la cabeza, a lo mejor en la espalda, en los puños, en los dientes. Cada quien tenemos una sensación distinta, pero todos
la tenemos, ¿no? Entonces, identifica qué sientes y dónde lo sientes. Reconoce esa sensación. Ok. Ahora ponle un nombre, identifícala. Cuando siento ahí se llama miedo, cuando siento ahí se llama enojo. Trata de identificar. Entonces, allá tenemos la I, ¿no? Ahora, acéptalo. Así es esta emoción en mí. Híjole, creo que esa es la parte más difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando no tenemos sensaciones comunes. Por ejemplo, te cuento, cuando yo estoy muy triste, me da mucho frío y me pongo a titiritar. El grueso de la población llora. A mí me da frío. Ok. ¿no? Entonces, okay. acepta y saber que estás tristísima y estás temblando de frío, ¿no? Okay. Entonces ya reconocí, identifiqué, acepté. Cuando la aceptas, la puedes soltar. Ahí está la S. Y cuando la sueltas, entras de algún modo en un proceso de transformación, porque les tengo una gran noticia. Las emociones siempre te dejan un regalo. Ok. En realidad son tus amigas y vienen a darte un mensaje y te dejan un regalo, y ese regalo siempre es una fortaleza. A lo mejor eres más paciente, más consciente, más compasivo, Más empático, más fuerte, te conociste mejor, te pusiste atención, ¿no? A lo mejor eres más tolerante ahora a lo que puedan sentir las demás personas, a lo mejor todas las anteriores. Entonces, una vez que sueltas la emoción, reflexiona qué regalo te trajo. Ok, de acuerdo. Y ahí entraste a la T, a la transformación. Y a esto yo le agregaría, pregúntate, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Ok, sí. O sea, a partir de que ya, es como tú decías, ya pasaste por esta parte del terror, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando salgas, no? ¿Vas a ir por un helado? Puede ser. ¿No? ¿Qué vas a hacer una vez que hayas transitado eso? ¿no? Acabas concluyendo qué puedes hacer para no tener más de eso que no te gusta en tu vida y qué puedes hacer para tener más de eso que sí te gusta. Y para responder esto primero tienes que saber, ¿no? Identificar qué quieres y qué no quieres. Claro. Como te fijas, o sea, yo creo que se estarán dando cuenta, todo se trata de escuchar tu cuerpo, de voltear la atención a ti y no a los factores externos. Y como de ser muy consciente, ¿no? O sea, yo creo que yo diría que el secreto para poder resolver un duelo es generar esta autoconciencia, ¿no? Sí, el autoconocimiento es la base. Claro, claro, porque si no, ¿de dónde partes? ¿no? Ay, muy bien. Pues muy interesante, Isa. Muchas gracias. La verdad es que creo que nos das herramientas muy útiles, cosas muy profundas que nos van a servir mucho, sobre todo si alguien se sintió identificado con alguna de las cosas que platicamos. Bueno, pues ya tiene aquí algunas herramientas que nos regaló Isa. Entonces, cuéntanos, Isabel, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden conocer más de ti? Gracias, Monse. Te comparto mis redes sociales, pero quiero antes cerrar diciéndoles que los duelos no resueltos siempre tienen solución, nunca es tarde. Aunque hayan pasado 30 años. 40 años, nunca es tarde. Siempre tienes solución si te volteas a ver a ti mismo. Okay. ¿no? Y bueno, pues me encuentran en cualquiera de las redes sociales como Isabel Zuviría, entonces estoy con mi nombre, y también como Certeza, que es la empresa que dirijo, Certeza con Z al principio y al final, Isabel Zuviría en todas las redes. Subiría con Z. Subiría con Z. Muy sí. bien. Muchas gracias, Isabel. Gracias, te vamos a Monse. etiquetar en el material que subamos de nuestro podcast. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Montserrat Fierro. A mí me encuentran como @fierro.mons. Y síganos en nuestras redes. Estamos como Neuronando MX. Estamos en Instagram. Próximamente ya estaremos en algunas otras redes ahora que tenemos video y que nos podemos ver y sentir más cercanos. Entonces, esto fue Neuronando. Muchas gracias, neuronautas. Gracias a la Universidad de la Comunicación. Gracias al equipo de UC Recording Studio, como siempre. Y nos escuchamos pronto. Adiós. Esto ha sido todo por hoy en Neuronando. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Recuerda escucharnos todos los jueves a partir de las 10 de la mañana en plataformas. Síguenos en Instagram en @neuronando.mx y en Facebook como Neuronando. Hasta la próxima, neuronautas.